Hello, hello. Soy tu profesora Ana Choquehuanca, de la fabulosa área de comunicación, miembro del equipo de profesores de razonamiento verbal. Chapa tu cuaderno, un lapicero y empecemos. Hoy aprenderemos relaciones semánticas, específicamente sinonimia contextual. Con ello podrás reflexionar y evaluar la forma del significado de las palabras. ¿Qué es la sinonimia? Recordemos un poco. Es aquel fenómeno semántico donde dos o más palabras tienen igual o parecido significado. Veamos algunos ejemplos. Pondremos a prueba tu cultura general. Recuerda que debes considerar que deben ser el mismo tipo de palabra, es decir, sustantivo con sustantivo, adjetivo con adjetivo o verbo con verbo. Debe corresponder también a la misma conjugación. Si termina en ar, debe también tener la conjugación ar. Si termina en ir, lo mismo también debe terminar en ir. Entonces, ¿cuál sería el sinónimo de acabar? Terminar. Sinónimo de apto. Hábil. Sinónimo de barato. Económico. Sinónimo de caliente. Cálido. Sinónimo de confortable. Cómodo. Y por último, sinónimo de escuchar, atender. Entonces los sinónimos nuevamente son aquellas palabras que tienen igual o parecido significado. Pero hoy día vamos a aprender también qué es la sinonimia contextual. ¿Qué es? Son aquellos términos que pueden ser sustituidos en una oración. Términos o palabras que al reemplazar en una oración no se altere el significado. Tenemos unos ejemplos. Como verás aquí, hay un señor con una caja muy pesada y también un niño que se ríe. Tenemos como ejemplo las oraciones, las cajas de garbanzos son pesadas. También podríamos decir que los garbanzos son indigestos porque causan mucha pesadez en el estómago. Tenemos también la oración de Pepe es un pesado y podemos cambiar la palabra pesado por su sinónimo que es molesto. Si te das cuenta, al cambiar por los sinónimos de pesado y pesadas, la oración sigue teniendo coherencia y no altera su significado. Recuerda que para elegir sinónimos adecuados debemos seguir algunos consejos también. Esos consejos son considerados como condiciones de sinonimia contextual. Y con esas condiciones podrás demostrarme tu intelecto. Primera condición. Nos dice que las palabras consideradas sinónimas deben pertenecer al mismo campo semántico. ¿Qué quiere decir eso? Que deben poseer, compartir los mismos rasgos de significado, que correspondan a la misma familia de palabras. Tenemos el ejemplo. El profesor reprendió a los alumnos. Y tenemos de alternativas, gritó, retribuyó, encomió, amonestó, apenó. Si consideramos que debe pertenecer al mismo campo semántico, ¿cuál sería el sinónimo más adecuado?
amonestó. Porque reprendió significa que les llama la atención, por ello tendría que ser amonestó. Gritó es muy general, retribuyó es entregar o dar algo, encomió es alabar y apenó es tristeza, por ello no podrían ser sinónimos. Seguimos con la segunda condición. Nos dice que si los sinónimos pertenecen a la misma categoría gramatical, pueden ser considerados como tal. ¿Y qué significa que pertenezcan a la misma categoría gramatical? Es decir, que sea sustantivo con sustantivo, adjetivo con adjetivo. Y debe también poseer la misma conjugación, ya sea en modo, tiempo, persona o número. Veamos el ejemplo. Dice, no te enredes con ese problema. Y tenemos como alternativas desarrolles, embrolles, quites, engañaste y apliques. Entonces, ¿cuál sería nuestra alternativa correcta? Tendría que ser la A, desarrolles, podría ser la B, embrolles, o también la E, apliques. ¿Por qué? Porque están siguiendo la misma conjugación de enredes. Pero estamos hablando de sinónimos. Entre esos tres, ¿cuál sería el sinónimo más adecuado? Embrolles. Muy bien. Sigamos con una tercera condición de la sinonimia contextual. Las palabras deben corresponder a la misma lengua y al mismo registro. Vamos a ver el ejemplo. Nos dice, era el árbol más añoso de la huerta. Y como alternativas tenemos hermoso, apreciado, atávico, antiguo y patriarca. Debemos elegir una palabra que concuerde con el lenguaje que está utilizando la oración. En este caso, ¿cuál sería? Antiguo, muy bien. No podría ser patriarca. ¿Por qué? Porque se aplica a una persona. Atávico tampoco podría ser porque significa herencia, hereditario. Apreciado, que es una persona elogiada. Y hermoso, una persona bella. Y estamos hablando de un objeto, de una planta, que es el árbol. Por ello, no podría ser su sinónimo. Entonces recuerda, para poder elegir un sinónimo adecuadamente, debe pertenecer al mismo campo semántico, a la misma familia. Debe contener la coherencia y la lógica de la oración. Por ello habíamos elegido amonestó. Recuerda también que debe pertenecer a la misma categoría gramatical, la misma palabra. Como te decía, adjetivo con adjetivo, sustantivo con sustantivo. Y también debe poseer la misma conjugación. Por eso es que hemos elegido sinónimo de enredes, embrolles. Y por último, también deben corresponder a la misma lengua y al mismo registro. Terminamos. Indicaciones rápidas. Resuelve los ejercicios de la ficha en el cuaderno. Puede ser impreso o escrito. Repasa los ejercicios para próximos exámenes. Y recuerda, la vida es igual a conocimientos más habilidades por la actitud que le pongas.